República Argentina. Vamos a hablar de la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente condenada, y sobre todo sobre un hecho puntual que siempre se debate y se habla, que tiene que ver con sus ingresos y esta doble pensión que cobra: la pensión por viudez de su ex marido, Néstor Carlos Kirchner, que también fue presidente, pero la propia pensión que ella percibe por haber sido presidenta. Lo cierto es que el gobierno de Javier Milei avanzó en algún momento en este sentido, le restringió las pensiones, se las quitó, pero finalmente se terminó confirmando un fallo a través del cual la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no puede cobrar la pensión de su ex marido y piden que devuelva 1.000 millones de pesos a ANSES. Para que nos explique un poquito más y nos ponga en contexto, vamos a charlar a continuación con Florencia Marcarián. Ella es abogada y especialista en temas previsionales. Florencia, bienvenida a Medios Rioja. Aquí para Alta Data, Matías e Ivana te saludamos. ¿Cómo andás? Muy buenos días, un placer, muy bien. Bueno, gracias por el contacto, Florencia, como siempre. ¿Qué nos podés contar y qué podemos explicar sobre esta causa que tiene que ver con las pensiones que cobra o que cobraba la expresidenta Cristina Fernández? Exacto, porque Cristina inicia una causa en el Juzgado Federal de la Seguridad Social contra la ANSES por la nulidad del acto administrativo, que se refiere a las resoluciones que fue emitiendo la ANSES, por las cuales se le quitaba la pensión por ser viuda de un expresidente, entendiendo que ya había una decisión judicial por la que correspondía que se le otorgaran tanto la jubilación como la pensión, y entonces lo llevó a la justicia. ¿Qué fue lo que pasó? La ANSES, mediante estas resoluciones, le quita la posibilidad de seguir cobrando esta pensión. ¿Qué es lo que se solicita en la causa? La restitución de esta prestación. La jueza que está interviniendo entiende que, en primer término, se solicita una medida cautelar, pero la medida cautelar es justamente el cobro de la pensión. Y si lo aprobaran, si aprobaran esa medida cautelar, en realidad adelantarían el criterio, la solución del fallo, ¿no? Porque hay una identidad entre lo que se reclama en la causa y lo que se solicita como medida cautelar, que es cobrar esta prestación, y el argumento que utiliza Cristina de Kirchner es que en realidad es para la subsistencia y que se ven afectados sus derechos que hacen a la seguridad social. O sea, también convengamos, Florencia, es un caso muy particular, digo, debe ser la primera viuda de un presidente argentino que luego también termina siendo presidente, o presidenta en este caso, digo, no es un caso común y habitual este. No lo hemos visto, y además estamos hablando de cifras entre ambos de 30 millones 203 mil. O sea, cada pensión, Cristina... No, entre los dos. ¿O entre los dos? Entre los dos, exacto. Bien. Ahora, ¿por qué surge esta discusión, este pedido ahora, y bajo qué argumentos específicos sería quitarle la pensión a una viuda? Bueno, la ANSES lo que argumenta, hay que recordar que la ANSES depende del Ministerio de Capital Humano. Claro, sí. Y la ANSES lo que fue argumentando es que en realidad estas prestaciones no se deben a contribuciones que hayan hecho o aportes, sino que es por el honor que representa ejercer estos cargos en la función pública, y que atento todo lo que fue sucediendo posteriormente y las causas judiciales y la causa penal en la que ya hay un fallo y en el que se establece una pena. Por todo ello no sería compatible seguir cobrándolo. La ley, por su parte, dice otra cosa, ¿sí? Se le puede quitar a todas aquellas personas que hayan ejercido, pero que previo juicio político se haya fallado en su contra. Ahora, todos estos fallos judiciales y todo lo que vino después fue con anterioridad al ejercicio
de su cargo. Por eso la cuestión, y por eso es que ella acciona y va al Juzgado Federal de la Seguridad Social. Claro. Claro, no habría motivo legal, por lo menos en el argumento, que justifique que ella se quede sin la pensión de su marido, porque yo entiendo la connotación, y es como mencionan también abogada, que si bien no se basa en aporte, sino por el honor a, pero sigue siendo la pensión de una viuda. Es lo que pasó en su momento cuando la condenaron y dijeron, ¿por qué prisión domiciliaria? Y porque tiene más de 70 años, no porque sea expresidenta, digamos. Ahora, y esto de que ANSES le pida que devuelva 1.000 millones, ¿esto pasó antes también? ¿ANSES le ha solicitado a algún beneficiario que devuelva parte de lo que había recibido en algún momento? Sucedió con Amado Vudú también. Esto de solicitar que se restituya y de quitarle la prestación. Sí. También con los mismos argumentos, ¿verdad? Ahora, primero que lo que tiene que haber es un juicio político o un sumario y una remoción en ese caso. Si no la hubo durante el ejercicio del cargo, en principio no correspondería que le quitaran esas prestaciones. Claro. La condena por juicio político no le hace perder las prestaciones a Cristina. Perdón, la condena de los juicios que tiene ella. La primera que tuvo. Se lo haría, sí. Si esto hubiera pasado durante el ejercicio de sus funciones, automáticamente quedaría sin derecho a percibirlo. Pero claro, pasaron muchos años hasta que esto se pudo efectuar. Además, la causabilidad empieza con el gobierno de Néstor Kirchner, no específicamente con ella. Ahí empieza la denuncia. Seguramente. Ahora, lo que podemos entender, Florencia, digo que ANSES está utilizando un criterio discrecional, netamente político, y te pregunto, ¿cuán peligroso es que los organismos tomen este tipo de medidas o tengan este tipo de conductas de acuerdo a quien preside el país, ¿no? Es que el argumento se entiende. Sí. Es válido lo que están argumentando. El problema está en que esto no surge una ley, que las resoluciones jerárquicamente son inferiores a una ley y no la pueden contradecir. Así como una ley no puede contradecir la Constitución Nacional y por eso la gente generalmente acude a la justicia y se declaran inconstitucionalidades para el caso en particular, en este caso en específico, primero está la ley. Ahora, si eso quiere modificarlo, bueno, habrá que pensar en una nueva ley, en una derogación, pero de aquí a futuro, de aquí en más. Así como, por ejemplo, no se le podría quitar las prestaciones a otros expresidentes por otros motivos, lo mismo pasaría en este caso. Hay que pensar a futuro y aprobar la ley que crean que es conveniente y que corresponde, teniendo en cuenta este antecedente. Pero de aquí en más. Claro, de todas maneras, una nueva ley, supongamos que se sancionara antes de fin de año, tampoco le afectaría a Cristina, porque las leyes no rigen para atrás, sino que rigen hacia adelante. Exactamente, no hay retroactividad de las leyes, así que sí, sería para el futuro. Y además, ¿qué mensaje siente que este tipo de fallos dan a los ciudadanos comunes en materia de previsión social, en control estatal de las prestaciones? ¿Qué siente que da este mensaje? Dice, bueno, van por la pensión de una viuda, de un expresidente, ¿cómo quedará el gesto del ciudadano común o siente que se lo toma desde otro lugar? Es que los ciudadanos comunes, ¿cuándo prestan atención a qué es lo que están cobrando los que están en la política? Cuando no les alcanza, ¿no? Porque si no, generalmente uno no está pendiente de cuánto está cobrando, si están bien, si están mal, más allá de que generalmente son sueldos bastante elevados. Este es un caso particular. Hay buenos argumentos por parte de la jueza con respecto a la medida cautelar, entendiendo que hay identidad, es decir, que es equivalente, que es igual lo que se reclama en la causa y lo que se pide como esa medida cautelar. Se entiende perfecto por qué no la está otorgando, pero también tener presente esto, ¿no? Organismos previsionales que a través de resoluciones tratan de borrar lo que dice la ley. Que eso es
complicado porque no hace a la seguridad jurídica. Para eso están las leyes y también la Constitución, para poder guiarse, saber qué es lo que corresponde y poder accionar en consecuencia. Sin duda. Doctora, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hasta luego, que tenga un buen resto de jornada. Bueno, sin duda está planteado el tema, ¿no? ANSES avanza, más allá de que pueda estar de acuerdo, ¿no?, con Cristina, con las condenas y todo lo que podemos llegar a analizar del universo Cristina Fernández de Kirchner, porque es un mundo político en sí mismo dentro de otro mundo político. Es muy claro lo que plantea la doctora que hablaba recién con nosotros, la abogada previsionalista. Ninguna resolución de ANSES puede tener una fuerza mayor a una ley que encima ni siquiera se dictó, que no existe. Lo que plantea la doctora es: si Cristina lo hubieran sometido a un juicio político o le hubiera llegado una condena en ejercicio de sus funciones, ahí el beneficio de la pensión se puede quitar. Eso no pasó. No creo que pase, porque además tiene por lo pronto está con prisión domiciliaria y a futuro tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Claro, no va a volver a hacer política. Por lo menos lo que dice la justicia, sí. Claro. Entonces, no le podés quitar beneficio. Y sobre todo, si no hay ninguna ley que prevea que un político que se lleva una pensión o un presidente por el cargo que ejerce, si luego, estando fuera del cargo, lo condenan por su actividad política, le puedan quitar la pensión. Hoy esa ley no existe. No, y además son dos cosas diferentes. Una cosa es la pensión de ella como expresidenta, que ahí es donde se habla de este honor que se le paga y demás por haber sido. Y otra cosa es la pensión por viudez. Exactamente. Son dos cosas diferentes. En todo caso, infiero en una interpretación de lo poco que sé de leyes, en todo caso la justificación del fallo aplicaría para su propia pensión que recibe como presidenta, porque ahí se pondría en juego su honor. Pero el ser viuda no tiene nada que ver con el honor propio de ella. A lo sumo, si se lo juzgase o si se lo hubiese juzgado a Néstor Kirchner y antes de fallecer hubiese estado condenado, ella no hubiese cobrado ninguna pensión. Por eso siento que, y más allá de los amores y odios que puedan tener, como dice Matías, es incoherente el fallo en sí misma, porque ni siquiera aplica a la pensión que le correspondería a ella como mandataria en su momento de uso de sus funciones. Es ilegal. Es raro. Es ilegal y es anticonstitucional. Es ilegal primero porque lo que se falló no está previsto en ninguna ley. Y es anticonstitucional porque es una resolución que pretende estar por arriba de un cuerpo normativo o de una ley que tiene que ver con la ley de jubilación, la ley de pensiones, etcétera, etcétera, pero además que esa ley no existe.